Muy bien, estamos de regreso en 2025. Esa es, sin duda, la noticia del mundo que ha tenido muchísima atención, solo de católicos, sino también de líderes por la implicancia de elegir al máximo representante en la tierra de la Iglesia Católica. Vamos a enlazarnos desde Roma, como les comentaba, con Hernán Olano, vaticanista, que ya está con nosotros y se une al programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola Hernán, gracias por acompañarnos y también se suma a nuestra comunicación aquí en los estudios Francisco Belaunde, internacionalista. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar en esa parte del programa. A ver, decía que es una noticia sumamente importante por la relevancia del cargo. Hernán, ¿cómo se ha tomado la noticia por allá? Bueno, la hemos tomado muy bien en el caso de Colombia, donde me encuentro, porque particularmente el Papa León XIV ha estado por acá en 2 oportunidades en 7 ciudades, como misionero agustino, dejando también un recuerdo de una persona afable, con gran calidez humana, y que seguramente, de acuerdo con la entrevista que ustedes estaban transmitiendo en su momento, pues ojalá su personalidad no cambie, porque lógicamente pues ahora sostiene el peso de la Iglesia Universal. Se le veía bastante emocionado durante el momento en el cual se iba anunciando cada uno de los momentos de esa designación por parte de los cardenales, pronunciado por el cardenal protodiácono Dominique Manverty, presidente del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Yo creo que el perfil del Papa sintetiza lo mejor de 2 continentes, por decirlo de alguna manera. La eficacia organizativa de los norteamericanos tradicionalistas, como lo son los católicos norteamericanos, y por otro lado, la pastoral del encuentro, que es mucho más latinoamericana, y él precisamente quiso ser así, cercano en Trujillo, en Chiclayo y en el Callao. Sí, así es. Ahora, Francisco, no esperábamos, ¿no? Esto nos ha sorprendido gratamente, pero él no estaba en el bolo de los favoritos, ¿no? Por lo menos no en los que están un poco más arriba, los más comentados, los más voceados. Bueno, algunos no lo esperaban, ¿no? Pero lo que pasa es que en realidad, digamos, en general, por lo que veo, y sin ser un vaticanista, es un poco una caja de Pandora, ¿no? Cuando se elija al Papa, ¿no? Además hay esta famosa frase, ¿no? Que siempre la he escuchado, ¿no? Que el que entra Papa sale cardenal, ¿no? Los cónclaves, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre hay sorpresas, aunque sí había escuchado su nombre antes, ¿ah? Como un posible papable, sí lo había escuchado. Tal vez no entre los grandes favoritos, pero sí había escuchado su nombre antes. Entonces, sí, finalmente pudo haber de repente durado más esta elección, porque a veces puede durar un poco más, ¿no? Pero fue finalmente bastante rápido. Sí. Y claro, por supuesto, claro, como no, como peruano, pues orgulloso que finalmente sea alguien que tiene nacionalidad peruana. Sin duda, ¿no? sin duda. Aunque claro, él pues ahora es pastor de todo el mundo. Pero sí, a mí como internacionalista me interesó mucho lo que dijo del tema de la paz, ¿no? Ese discurso sobre la paz, porque estamos en una situación muy complicada a nivel mundial, con varias guerras, y entonces ese sí me parece muy, muy importante. El mensaje que da, ¿no? Sí, el primer mensaje, además, que da al mundo. Hernán, fíjate, conversábamos en la primera parte del programa con el cardenal peruano Pedro Barreto, y él ha participado en las primeras reuniones que tuvieron los cardenales del mundo para lograr un consenso y buscar, pues, ¿no?, el mejor perfil que requiere en estos momentos la Iglesia. Y él nos decía, este Papa, León XIV, va a seguir luchando contra los abusos que han existido en la Iglesia y que durante años se han tapado. Va a apelar por la transparencia económica también del Vaticano, por la sinodalidad y otros temas que reflejarán también un poco la continuidad de lo que venía haciendo el Papa Francisco. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo quiero agregar 2 cosas. En primer lugar, yo había vaticinado la elección del cardenal Prevost, porque frente a 3 candidatos, lo había hecho hace 2 semanas. Ah, no me digas, ¿cómo así? Precisamente estando tantos cardenales
europeos, 52 de los cuales 17 italianos y 3 candidatos italianos en la mira. Cada uno de ellos solo entraba con 6 votos al cónclave, mientras que el cardenal Prevost sumaba los 13 votos norteamericanos y los 17 votos latinoamericanos. Desde el primer momento dije, es el cardenal que entra de una vez con 30 votos al cónclave. Y bueno, en cuanto al legado que manifestaba su eminencia el cardenal, efectivamente, eso es algo que convinieron los cardenales en las congregaciones generales y particularmente en la congregación número 12, que fue la última, cuando dijeron o se preguntaron los cardenales qué papa se requiere y cuál va a ser el legado. Entonces dijeron, debe haber un papa pastor. Aquí lo vemos. ¿Por qué razón? Porque León XIV dice, yo soy un hijo de San Agustín, soy un cristiano, pero para ustedes un obispo. Eso muestra más cercanía. Maestro de humanidad, lo acaban de decir ustedes, se puso las botas en las inundaciones. Ajá. Capaz de encarnar el rostro de una iglesia samaritana cercana a las necesidades y heridas de la humanidad. Un guía espiritual que ofrezca misericordia, sinodalidad y esperanza. Y fueron de los puntos que tuve en cuenta en su discurso. Adicionalmente, en cuanto a la continuidad, Francisco, lo que mencionaba el cardenal, sí, efectivamente. Digamos, yo no le puedo agregar más que 4 temas que hicieron falta, aunque sin embargo León XIV los incluyó. Están dentro de esos temas del contenido programático de lo que será el pontificado leonino, la lucha contra los abusos, la transparencia económica, la reorganización de la curia romana, sí, la sinodalidad, el compromiso por la paz, los temas ambientales y superar las divisiones de la iglesia. Esas son tareas que le dejaron. ¿Quedaron algunas pendientes? Sí, mujeres, pobres, niños, ancianos, migrantes, pero él en el discurso metió esos temas. Sí. Además, porque igual a lo que hizo Juan Pablo II en 1978, que dijo, no tengáis miedo, el Papa León dijo, sin miedo, unidos de la mano de Dios que está entre nosotros. Mencionó la sinodalidad, mencionó sí, una iglesia de acogida y adicionalmente una iglesia sinodal que debe caminar por la paz, la caridad cercano del que sufre. Yo estuve muy pendiente, llevo desde que se informó Francisco y llevo 3 semanas de cabeza con el tema del cónclave. Pude observar cómo el discurso está escrito a mano, por eso hay 5 repeticiones de la palabra paz. Ajá. La trata de diferentes aspectos y cierra diciendo, recemos por esta nueva misión y la paz en el mundo. Sí, entonces, para los analistas internacionales que eventualmente no han leído o no se dieron cuenta qué dijo el Papa o qué han venido diciendo los cardenales, es muy importante porque hay mucho opinólogo por ahí. Muy bien, en estos días que se volvieron expertos en religión, pero no desde el análisis de lo que ya han fijado los cardenales para el futuro de la iglesia. De acuerdo, y sobre esa paz me gustaría ahondar, ¿no? ¿Qué le espera, por ejemplo, esta elección, Francisco, a América Latina? Compartimos varios temas en común. El Papa habla el mismo idioma que Donald Trump. Donald Trump es un actor importante en la guerra entre Rusia y Ucrania. Te pido que me esperes unos minutos, Hernán, tú también. Tengo que hacer una rápida pausa y regresamos de inmediato en 2025. Muy bien, estamos de regreso en 2025 y había quedado pendiente, planteada la pregunta de cuál podría ser el impacto de la elección del Papa León XIV para América Latina, para el mundo, para los conflictos sociales. Bien, así es la mención del discurso que da el Papa el Papa León respecto a la paz y poner mucho énfasis en la paz. Hoy en un contexto, conflicto en Gaza, guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿cuál crees que podría ser el impacto en ese sentido? Va a ser interesante, por ejemplo, el tema de Gaza, ¿no? Porque el Papa Francisco estaba muy comprometido con Gaza. Entonces va a ser interesante qué es lo que dice el Papa actual. Va a ser interesante también qué dice respecto a la guerra de Ucrania con Rusia, porque claro, muchos criticaron al Papa Francisco que tenía una posición un poco dubitativa, ¿no?, respecto de ese tema. Y va a ser interesante también cuál es su postura respecto a Venezuela, a Cuba, porque ahí también algunos reprocharon al Papa Francisco de ser un poquito contemplativo con ese tipo de regímenes, ¿no? Va a ser interesante
Y bueno, y el tema de los inmigrantes, ¿no? Eso obviamente ya se ha pronunciado, pero ahora como Papa evidentemente va a chocar con Donald Trump, ¿no? Porque obviamente pues hay un choque de principios, choque de valores, y es una persona que seguramente se va a pronunciar de manera, me imagino yo, bastante clara, claro, dentro de lo que es, porque entiendo que él es, no, de poco he podido leer sobre él, es una persona menos. A ver, el Papa Francisco aparentemente era una persona que hablaba de manera mucho más expansiva, que podía hacer frases muy, a veces, digamos, duras, si se quiera, por momentos, o más firmes. Entiendo que es una persona un poco más moderada, ¿no? Incluso, entonces, posiblemente, pero igual, él no va, me imagino yo, que va a decir las cosas que tiene que decir, en el tono que sea, pues las va a decir. Y a mí particularmente voy a estar muy expectante de lo que puede decir respecto a la situación en Gaza, porque eso, lo que hay en Gaza es atroz lo que está pasando, y creo que eso es algo que a nivel mundial se está silenciando un poco, y sobre todo los países europeos, el propio Estados Unidos, que bueno, no hay mucho que esperar de ellos, y creo que la voz del Papa ahí puede ser muy, pero muy importante. Sin duda, ¿no? Sí. ¿Qué piensa usted, Hernán, respecto a estos temas, ¿no? Y el involucramiento que pueda tener el Papa, el impacto que pueda tener su elección en eso en particular? Sí, bien lo decía el doctor Belaúnde. Hay una serie de temas que quedan pendientes frente al pontificado de Francisco, como sus silencios en torno a Venezuela, Nicaragua y Cuba, en la que estuvo 2 veces, además reuniéndose en una de esas ocasiones con el patriarca ortodoxo de Moscú. Entonces, tenemos varios aspectos para tener en cuenta. Francisco quiso ser desafiante, nombrando un cardenal ucraniano para los ucranianos que viven en Australia, no para Ucrania directamente. Tuvo ciertos acercamientos con China a través de la labor del secretario de Estado, con los acuerdos, primero unos acuerdos secretos que revirtieron y explotaron en el sentido de que el gobierno chino no aceptó los acuerdos y nombró directamente obispos, que eso no está previsto porque, bueno, los chinos tienen su iglesia nacionalista china controlada frente pues a las creencias católicas. Por otro lado, pues está ese diálogo eventual con Putin, que alcanzó a visitar a Francisco una sola vez en el primer año de pontificado, y después las relaciones se distanciaron muchísimo. Los temas de Gaza, como lo dice el doctor Belaúnde, porque Francisco todos los días llamaba a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza para preguntar cómo estaban. Y de hecho luego, durante su convalecencia, hizo un par de llamadas, al igual que desde el Hospital Gemelli. Entonces son muchos aspectos para tener en cuenta, y eso va, entre otras, con la posibilidad de contar con un nuevo secretario de Estado. ¿Por qué razón? Porque bien lo decía también el doctor Belaúnde, que realmente quien entra cardenal no sale papa, vuelve a salir cardenal. Y los cardenales que estaban en labores importantes como Parolin, que estuvo repuntando mucho tiempo, como Tagle en el Dicasterio para la Nueva Evangelización, realmente tienen que ver mucho con las misiones y con las relaciones político-diplomáticas del Vaticano. Muy bien. Pero para eso el Papa, que nos habla de una iglesia misionera, pues tendrá que tener a alguien más cercano. Para eso conoce realmente y quiso depurar el listado de los 5.500 obispos que hay en el mundo como jefe del dicasterio para los obispos, y también sabe de las necesidades de América como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, cargos en los cuales cesaron todos el 21 de abril cuando murió Francisco. De acuerdo, pero que tiene que empezar a llenar el Papa León a partir de mañana. Muy bien. Gracias, Hernán, por esta comunicación y por sus aportes a este tema. Un fraterno abrazo hasta Colombia. Muchas gracias, una feliz noche. Igualmente. Tengo que hacer estamos de regreso en 2025 y había quedado también pendiente algunos temas en los que el Papa Francisco le había puesto énfasis, como por ejemplo mayor apertura a la comunidad LGTBI, o de pronto darle algunos roles de liderazgo a las mujeres en la propia iglesia, ¿no? Algo que entiendo todavía no está tan claro cuál podría ser la postura del nuevo Papa. Entiendo que no creo que el tema de las mujeres vaya a cambiar mucho, porque efectivamente el Papa les ha dado cargos a las mujeres que antes no tenían dentro de la burocracia del Vaticano, altos cargos, ¿no?
El tema más bien de los gays sí entiendo, por algunos pronunciamientos suyos anteriores, del Papa actual quiero decir, como que él sí sería bastante más reservado que el Papa anterior, ¿no? El Papa anterior decía, yo quién soy para juzgar, una cosa por el estilo, pero entiendo que el actual Papa en su momento dijo que era todo este tema de ideología de género, todas estas cosas eran contrarias al Evangelio. Entonces, aparentemente, por eso que se dice él que sería de alguna manera alguien más moderado en su progresismo que el Papa Francisco, en algunos casos, en algunos temas, ¿no? Entre ellos el tema este de los gays. No quise tampoco que el Papa, digamos, avalara, digamos, comprara totalmente el pleito, por decirlo de alguna manera, claro, pero que era bastante más, digamos, una posición bastante más comprensiva. Entiendo que él tuvo hace varios años una postura, unas declaraciones donde se mostró bastante más firme, pero sí, de ese punto de vista me parece que habrían algunas diferencias, ¿no? Pero en muchas cosas parece que sí fuera una continuidad. Ahora, vamos a ver qué pasa exactamente, ¿no? Porque al final también él tiene que tener en cuenta también las relaciones de poder dentro de la Iglesia, como hacía el Papa Francisco, ¿no? Claro. Se dice que el Papa Francisco hubiera querido llegar más lejos, en algunas cosas él quería hacer, pero no podía hacerlo porque hubiera podido provocar mayores, digamos, confrontaciones dentro del Vaticano. Imagino que él va a hacer un poco lo mismo, ¿no? Va a tener que tener en cuenta todas estas influencias internas dentro de la burocracia, que es propio de alguien que gobierna. Bueno, se ganó varios críticos, ¿no? El Papa Francisco. Sí, claro. A interior de la Iglesia, líderes, por supuesto, fieles. No, es más, Milei dijo que era el enviado, sí, ¿cómo se llama? El enviado del diablo, una cosa por el estilo, ¿no? Antes de abrazarse con él. Pero efectivamente, ¿no? Entonces, sí, pues ahí fue alguien que generó mucha polémica, ¿no? Mucho, al mismo tiempo de mucho amor por un lado, digamos, de mucho apoyo, pero por otro lado también mucho rechazo, ¿no? El rechazo, quiero decir. Entonces, vamos a ver qué pasa con este Papa León, ¿no? Que además tiene una personalidad, me parece, menos expansiva, ¿no? Que la de Francisco, ¿no? Incluso algunos decían que está medio nervioso en el momento de la... ¿no? Se veía muy emocionado. Sí. Entonces, claro, son personalidades distintas, ¿no? Son personalidades distintas, ¿no? Es un ser humano, al final, no, lógico, ¿no? Y ver todo ser humano, claro, todo ser humano pues tiene... No son los mismos. El Papa Juan Pablo II no tenía nada que ver con el Papa Benedicto, que era una persona mucho más, un filósofo, mucho más discreto, ¿no? Mucho más tímido, ¿no? Claro, son personalidades, solamente como tú dices, son seres humanos. Sí, perfecto. Gracias, Francisco, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Bien, antes de